Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar ahí conectados. Mi nombre es Cruz Bruna. Yo los voy a estar acompañando en esta capacitación. Esto se da en el marco del programa Mi Próximo Paso. Para ponernos un poquito en contexto, en el mes de abril, a principios de abril, el gobernador puso a disposición de todo el sector productivo una herramienta, una serie de herramientas, un conjunto de herramientas, ¿sí?, que se encuentra a disposición de todos ustedes, de todo el sector productivo, y una de esas herramientas, más precisamente la primera, es capacitaciones, ¿sí? Por eso, todos los días miércoles, a las 14:30 horas, por este mismo medio, ¿se escucha bien, Anto? Ahí me van a confirmar. Bien. Por este mismo medio, entonces, todos los días miércoles a las 14:30 horas se dictan capacitaciones de distintas temáticas, ¿sí? Bueno, hoy vamos a ver, yo los voy a estar acompañando en esta que hemos denominado pequeños cambios, grandes resultados para mejorar la organización de mi emprendimiento, ¿sí? Este nombre tan largo que le hemos puesto, bueno, básicamente lo que vamos a ver en esta charla es distintas herramientas. Yo les voy a contar sobre distintas herramientas que a ustedes les va a servir, ustedes lo van a poder implementar en sus emprendimientos, ya sea que su emprendimiento sea que fabriquen un producto o que presten un servicio, que brinden un servicio. Estas herramientas entonces va a servir para todo tipo de emprendimiento, ¿sí? Para poder mejorar sus procesos productivos, para poder mejorar su espacio de trabajo, para poder aumentar la productividad, para poder mejorar la competitividad, ¿sí? Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar repasando este concepto, que yo ya lo nombré recién, proceso productivo, y durante la capacitación lo voy a nombrar un montón de veces, ¿sí? Bueno, entonces lo vamos a repasar. ¿Qué es el proceso productivo? Ustedes en sus emprendimientos, para obtener el producto que luego le venden a su cliente, obviamente lo primero que necesitamos es tener la materia prima, ¿no? Y esa materia prima va pasando por distintas etapas de transformación, va pasando por distintas operaciones, ¿sí? Que me van transformando mi materia prima hasta llegar a mi producto. En ese proceso de transformación intervienen lo que llamamos recursos. ¿Cuáles serían los recursos? Y bueno, la mano de obra, ¿sí? Que es la persona que trabaja, que soy yo como emprendedor, que trabajo sobre la materia prima o sobre el material para obtener mi producto, ¿sí? También pueden intervenir máquinas, pueden intervenir herramientas, tiempo, el tiempo de producción. Cada operación tiene un tiempo de producción, ¿sí? Entonces, este conjunto de operaciones que transforman mi materia prima en producto terminado, que es el producto que yo le vendo a mi cliente, es el proceso productivo, ¿sí? Y en este proceso productivo, en este proceso de transformación, intervienen entonces los recursos. La mano de obra, como dijimos recién, máquinas, herramientas, el tiempo de producción. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que yo tengo un emprendimiento, a ver, yo elaboro pan. Por ejemplo, yo tengo una panadería, ¿sí? Yo hago pan. Bueno, yo voy a tener mi materia prima, ¿no? Voy a tener la harina, voy a tener, no sé, la levadura, agua, sal, bueno, todo lo que lleve el pan, ¿no? Yo tengo toda mi materia prima. Y comienza el proceso de transformación, comienza la primera etapa. ¿Cuál sería la primera etapa? Bueno, mezclar toda la materia prima. Ahí interviene el recurso, la mano de obra, ¿sí? Yo comienzo a mezclar la materia prima. Luego pasa la próxima etapa, que sería hacer la masa, o sea, amasar. Ahí puede llegar a intervenir una máquina, puedo tener una amasadora que sea la que amasa, ¿sí? Y así cada una de las etapas me va transformando esa materia prima. Finalmente llega el momento de colocar el pan en el horno para obtener el producto terminado, que es lo que yo le vendo a mi cliente, que es el pan. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces mi materia prima va pasando por distintas etapas, por distintas operaciones, hasta que obtenemos el producto terminado. ¿Qué pasa con los emprendimientos que brindan un servicio, ¿sí? Que ofrecen un servicio? ¿Tienen o no tienen proceso productivo? Por ahí en los emprendimientos que fabrican un producto es más fácil ver cuál es la materia prima, cómo es la transformación de esa materia prima, bueno, y finalmente el producto que vendo. Pero en los emprendimientos que ofrecen servicios también hay un proceso productivo.
Por ejemplo, imagínense, a ver, una peluquería. Una peluquería es un emprendimiento que ofrece un servicio, ¿sí? Bueno, llega un cliente que se quiere cortar el pelo, por ejemplo. Bueno, este cliente entonces tiene una necesidad, que sería cortarse el pelo, y tiene una idea del corte que se quiere hacer. Y está mi conocimiento como peluquera, ¿sí? Que yo le voy a realizar ese corte de pelo. Esa sería la entrada en el proceso productivo de mi emprendimiento de servicios, ¿sí? Tenemos entonces como entrada la idea, la necesidad que tiene el cliente, el conocimiento mío para poder llevar a cabo la actividad. Luego viene el proceso de transformación, ¿sí? Yo comienzo a cortar el pelo. Van a haber también recursos, van a intervenir recursos. Está la mano de obra, ¿sí? Que es mi trabajo. Seguramente utilizo herramientas, utilizo peine, utilizo tijera, utilizo secador de pelo, distintas herramientas. Tiempo, por supuesto, se llama tiempo de producción. Y finalmente obtengo el servicio, ¿sí? Entonces a lo que quiero ir es que proceso productivo tenemos tanto en emprendimientos que fabrican un producto como también en emprendimientos que ofrecen servicios, ¿sí? Bueno, acá por ejemplo vamos a ver, este es un ejemplo de, sería un emprendimiento textil. Tenemos entonces primero el ingreso de materia prima, tenemos la materia prima, luego en la segunda parte tenemos el proceso productivo, tenemos la producción y finalmente tenemos el producto terminado, ¿sí? Esto entonces sería un ejemplo en un emprendimiento textil. Bueno, ahora vamos a comenzar con el tema mejora continua, que en definitiva es lo principal de esta capacitación. En esta capacitación lo principal que vamos a ver es la mejora continua, ¿sí? Yo voy a tomar mate. Seguramente ustedes deben estar en sus casas ahí tomando mate. Bueno, yo también entonces voy a compartir con ustedes un mate. Bueno, cuando hablamos de mejora continua, aparece un término, una palabra, que no sé si la leen ahí, Kaizen. Esa palabra es japonesa, es una palabra japonesa. ¿Qué significa? Son dos palabras unidas en realidad. Kai significa cambio y Zen significa mejor. Entonces nosotros unimos esas dos palabras y para nosotros lo traducimos en mejora continua. Kaizen es una metodología que fue descubierta y que fue implementada por los japoneses, ¿sí? A ver, yo les voy a contar un poquito. Después de ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esta metodología? Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón quedó muy mal, quedó en una crisis, ¿sí? En una crisis económica, quedó muy mal el sector industrial, ¿sí? Inmerso en una crisis. Entonces, buscaban distintas herramientas, distintas formas de poder salir, digamos, de esa crisis, tanto económica, bueno, como en general. Entonces, bueno, implementaron distintas herramientas y esta fue una metodología que utilizaron, ¿sí? El Kaizen. Pero ellos, los japoneses, lo implementaron como filosofía de vida. Es decir, ellos no solamente implementaron esta metodología de mejora continua en el ámbito laboral, o sea, en sus procesos productivos, sino que lo llevaron a toda su vida en general. Es decir, que esta herramienta nos permite no solamente utilizarla, no solamente implementarla en el ámbito laboral, o sea, en el proceso productivo, en sus emprendimientos, sino ustedes también la pueden la pueden implementar en su vida en general, ¿sí? Bueno, básicamente lo que nos establece esta metodología es, ellos dicen, para poder aplicar la mejora continua, para poder aplicar Kaizen, tenemos tres ejes fundamentales, ¿sí? Tres pilares. Necesitamos constancia, necesitamos perseverancia y necesitamos continuidad, ¿sí? Los japoneses entonces nos dicen eso, que nosotros para poder aplicar Kaizen necesitamos ser constantes, necesitamos ser perseverantes y necesitamos la continuidad. Y ustedes como emprendedores conocen más que nadie lo que es la constancia, lo que es la perseverancia, lo que es la continuidad, ¿sí? Bueno, entonces ustedes saben de memoria, digamos esto, por eso pueden aplicar tranquilamente lo que es el Kaizen en sus emprendimientos. Bueno, esos tres entonces serían los ejes fundamentales que yo necesito en mi emprendimiento para poder aplicar el Kaizen. Bueno, ¿y de qué se trata esta metodología? ¿Qué es esta metodología Kaizen? Bueno, la premisa fundamental, lo que nos propone fundamentalmente esta metodología es que
pequeñas mejoras diarias logran grandes resultados con el tiempo, ¿sí? Esta es la premisa fundamental de esta metodología. ¿Qué significa esto? Esto nos quiere decir que con pequeños cambios que yo haga en mi emprendimiento, por ejemplo, con pequeños cambios que yo haga, no necesito hacer grandes inversiones, no necesito hacer grandes cambios, sino con pequeños cambios que yo haga, si esto lo mantengo a lo largo del tiempo, voy a obtener grandes resultados, ¿sí? Esta entonces es la premisa fundamental de esta metodología Kaizen. Nos dice eso, pequeñas mejoras que nosotros hagamos, pequeños cambios que nosotros implementemos, si nosotros lo mantenemos, a largo plazo, con eso vamos a tener grandes resultados. ¿Sí? Anto, se escucha medio fuerte, ¿me bajas el volumen, por favor? Disculpen, acá estoy con Antonieta, que es la que me está manejando la parte... Bien, gracias. Bueno, ¿y cómo sé yo si los cambios que yo realizo en mi emprendimiento son buenos o no? ¿Cómo sé si a mí me conviene o no me conviene hacer un cambio? ¿Cómo sé si lo que a mí se me ocurrió me va a dar resultados o no? Bueno, acá vamos a empezar a ver otra definición que es productividad. Y la productividad, a mí lo que me va a hacer ver es si el cambio que yo realizo está bien o no. Si a mí me conviene o no me conviene realizar ese cambio en mi emprendimiento. La productividad como fórmula es, como ven acá, producción sobre recursos utilizados. Es decir, es la cantidad de productos que yo fabrico según la cantidad de recursos que yo utilizo para fabricar esos productos, ¿sí? Por ejemplo, a ver, supongamos que yo tengo un emprendimiento, bueno, una pizzería. Por ejemplo, yo tengo una pizzería, ¿sí? Yo elaboro pizzas. Yo ahora pasé del pan, ahora fabrico pizzas, elaboro pizzas. Bueno, soy yo sola la que hago pizzas, ¿sí? Yo sola hago pizzas y en mi jornada laboral, o sea, por día, yo hago 10 pizzas. Ese es mi tiempo, ¿sí? En mi tiempo de producción, yo hago 10 pizzas por día, ¿sí? Bueno, entonces mi productividad es, en este caso, es 10, porque son 10 pizzas las que yo hago, y la voy a tomar a la productividad, la voy a medir en función al recurso que es mano de obra. ¿Se acuerdan que cuando vimos proceso productivo, vimos que habían distintos tipos de recursos que intervenían en un proceso productivo? Bueno, habíamos visto que la mano de obra era uno de esos recursos. Entonces, a la productividad yo la tengo que medir en base a alguno de los recursos, ¿sí? En este caso, yo la voy a medir, con este ejemplo que les estoy dando de la pizzería, voy a medir la productividad en base a la mano de obra, al recurso mano de obra. Entonces, digo que en mi jornada laboral yo hago 10 pizzas y soy yo sola, es una sola mano de obra, ¿sí? Entonces, en ese caso, la productividad va a ser 10, porque yo hago 10 pizzas, sobre 1, porque soy un solo recurso, ¿sí? Una sola mano de obra, soy solamente yo que trabajo. Entonces, mi productividad en ese caso es esa, 10 sobre 1. Esta es una forma simple de calcular la productividad. Es una forma simple para que ustedes puedan hacerse una idea de cómo se calcula la productividad. Yo puedo calcular la productividad de todos mis productos, ¿sí? De todos mis productos, siempre en función de algún recurso o de un factor determinado. Bueno, yo entonces habíamos dicho que en mi ejemplo, en mi pizzería, mi productividad era 10 sobre 1, ¿sí? 10. Bueno, a mí se me ocurre, yo la verdad que quiero hacer un cambio, yo quiero mejorar mi producción, quiero aumentar mi producción, la verdad que 10 pizzas, no, quiero hacer un poco más de 10 pizzas, entonces se me ocurre llamar a alguien que me ayude, ¿sí? Tener un ayudante. Bueno, entonces llamo a alguien que me ayude en mi emprendimiento. Entonces ahora no soy yo sola como recurso, ahora somos dos manos de obra. Bueno, y fabricamos, elaboramos ese día pizzas, llamo a mi ayudante, hacemos las pizzas, y ese día, en vez de hacer 10 pizzas como hice yo sola, hicimos 20 pizzas, ¿sí? Aumentó mi producción, porque el día anterior había hecho 10 pizzas, estaba yo sola trabajando.
Ahora cuando llamé a alguien, hicimos 20 pizzas, ¿sí? Mi producción aumentó, se duplicó, pasó de 10 a 20. Pero ¿qué pasó? Los recursos también se duplicaron, porque no soy yo sola, somos dos personas las que trabajamos. Entonces mi productividad ahora es 20, porque hicimos 20 pizzas, sobre 2, ¿sí? Entonces si calculo la productividad, es la misma que el día anterior. ¿Se entiende? Serían 10 sobre 1 el día que no hice el cambio, y luego cuando llamé a mi ayudante, la productividad es 20 sobre 2, ¿sí? A lo que quiero ir es, no siempre cuando aumentamos la producción, aumentamos la productividad. Yo lo que tengo que ver, lo que tengo que buscar es aumentar la productividad. Esto es lo que me determina si mi cambio está bien o no está bien, ¿sí? Si yo decido o no decido realizar el cambio. O sea, el objetivo es aumentar la productividad. En definitiva, sería aumentar la producción manteniendo los recursos, ¿sí? Esa sería la idea. ¿Qué pasó el día que yo hice 20 pizzas? Y aumentó mi producción, pero también aumentaron los recursos, se duplicó la producción y también se duplicaron los recursos. Por eso la productividad es la misma que el día anterior. Entonces, no sé si me conviene mucho ese cambio. Le digo a mi ayudante que al otro día no vaya. Entonces pienso otro cambio, a ver, ¿qué otro cambio puedo hacer? Un pequeño cambio. Se me ocurre que si yo cambio de lugar, por ahí son cambios así chiquitos que tenemos que hacer, simples. Esos cambios pequeños que nosotros hacemos son los que a largo plazo nos dan grandes resultados. Por ejemplo, se me ocurre cambiar de lugar la mesa donde yo hago las pizzas, ¿sí? Yo hago las pizzas, armo, digamos, las pizzas en una mesa, y resulta que mi mesa está muy lejos del horno donde yo meto las pizzas. Entonces, yo me doy cuenta que ahí estoy perdiendo mucho tiempo en llevar las pizzas hasta el horno, volver a hacer la otra pizza. Entonces se me ocurre llevar la mesa un poquito más cerca del horno, ¿sí? La acerco un poquito más. De esa forma optimizo mi tiempo de producción, mejoro mi tiempo de producción. Es decir, aquel tiempo que yo antes tardaba en llevar la pizza hasta el horno, ahora lo estoy ganando en producción. Por ahí, por día es 1 o 2 minutos más, que no es mucho, pero a largo plazo, en un mes, es muchísimo, y en un año muchísimo más. Y eso es lo que va aumentando la producción, y eso es lo que hace aumentar la productividad, ¿sí? Entonces, bueno, volvamos al ejemplo. Yo cambié de lugar mi mesa. Y ahora resulta que en vez de hacer 10 pizzas, como estaba haciendo yo sola, sigo siendo yo sola, porque ya mi ayudante no viene más, sigo siendo yo sola. Ahora, en vez de hacer 10 pizzas, hago 12 pizzas. ¿Por qué? Bueno, porque el tiempo que yo perdía en llevar la pizza hasta el horno, desde la mesa donde yo la hacía hasta el horno, lo gané haciendo más pizzas y ahora tardo menos tiempo en llevar hasta el horno, y esto me permite producir más, tener más producción. Entonces, con este cambio, yo logré hacer 12 productos, 12 unidades, 12 pizzas en este ejemplo. Entonces, la productividad ahora va a ser 12 sobre 1, porque soy yo sola, ¿sí? El cambio que yo hice, el recurso sigue siendo exactamente el mismo, soy 1. Entonces, este cambio, midiendo por la productividad, o sea, observando la productividad, me hace ver que este cambio sí me conviene, ¿sí? Porque ahora, con este cambio que yo hice, la productividad es 12, o sea, aumentó la producción, y los recursos siguen siendo lo mismo, sigue siendo 1, soy yo sola, ¿sí? Bueno, entonces esto es un ejemplo de cómo ustedes pueden medir la productividad, cómo ustedes pueden ver si les conviene o no les conviene realizar un cambio. A través de la productividad, ustedes van a ver si conviene o no conviene, si es mejor lo que están haciendo o no. Acuérdense que el objetivo es aumentar la productividad. ¿Y cómo se aumenta la productividad? En base a la fórmula es aumentando la producción, pero manteniendo siempre los mismos recursos, ¿sí? O muchísimo mejor si disminuimos los recursos, en ese caso sería muchísimo mejor, ¿sí? Bueno, ese es un concepto sencillo de lo que es productividad, es simple, es para que ustedes puedan analizar, puedan calcular la productividad en sus emprendimientos, ¿sí? Les vuelvo a repetir, pueden calcular la productividad de todos sus productos siempre en función a un recurso determinado o a un factor determinado, ¿sí? Bueno.
Vamos a continuar entonces con la metodología Kaizen. Yo les había dicho que los japoneses, que habían descubierto esta metodología, que la habían implementado, que la verdad que les había dado muy buenos resultados, les dio muy buenos resultados haber aplicado esta herramienta, esta metodología, ellos no solamente la implementaron en el ámbito laboral, sino en su vida en general, ¿sí? La tomaron como una filosofía de vida. Y yo ahora les quiero compartir cuáles son los 10 principios de esta metodología, ¿sí? Bueno, el primero, esta metodología lo que nos hace es cuestionarnos las prácticas actuales. Muchas veces nosotros creemos que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, ¿sí? Como nosotros trabajamos está perfecto, porque la verdad que toda la vida lo hice así, yo creo que ya no hay nada por cambiar, está todo perfecto, y no, no es así. Esta herramienta lo que nos hace ver es que tenemos que cuestionarnos, tenemos que preguntarnos, ¿realmente está bien el trabajo como lo estoy haciendo? ¿Tengo algo por mejorar? Y seguramente sí van a haber cosas por mejorar, porque otro de los principios de esta metodología es que todo siempre se puede mejorar, ¿sí? Para esta metodología siempre todo se puede mejorar. Si yo creo que ya mejoré todo con respecto, no sé, a un proceso productivo, la verdad que ya le busqué la forma, ya lo mejoré, no hay más nada por mejorar, ya lo que estoy haciendo es excelente, ya no tengo más nada por mejorar. Bueno, no, según esta metodología eso no existe. Siempre hay algo por mejorar, ¿sí? Y para el Kaizen la excelencia no existe. Nada es excelente, justamente por eso, porque todo se puede mejorar. Sí, nos dice esta herramienta que todo tiende a la excelencia, porque imagínense, si yo estoy todo el tiempo buscando qué puedo mejorar, obviamente mi trabajo siempre va a tender a la excelencia, ¿sí? Pero la excelencia no existe, todo tiende a la excelencia, ¿sí? Y todo se puede mejorar. Otro de los principios de esta metodología es que nos mantiene la mente abierta, ¿sí? Nos mantiene la mente abierta, nos hace ver los problemas como oportunidades, ¿sí? Esta metodología no nos hace ver los problemas como algo negativo, no, al contrario, sí, es bueno encontrar problemas porque son oportunidades que nosotros podemos mejorar. Otro de los principios es que conserva una actitud positiva, ¿sí? Es una herramienta que nos hace conservar una actitud positiva. Imagínense si todo el tiempo estamos buscando mejoras, vamos a estar siempre súper positivos, queriendo mejorar todo. Otro de los principios es que, bueno, lo que hablábamos recién, deja de lado el perfeccionismo y hay que enfocarse en lo simple, ¿sí? Recién hablábamos de pequeños cambios hay que hacer. No necesitamos grandes inversiones, no necesitamos cambiar o mejorar grandes cosas en nuestro emprendimiento. Fíjense en el ejemplo que veíamos recién, simplemente con mover de lugar un equipo, una mesa, algo en mi emprendimiento, con un pequeño cambio que yo haga, ya eso me permite mejorar a largo plazo, me permite tener grandes resultados, ¿sí? Seguimos entonces con los principios. Eh, esta herramienta entonces me permite corregir y aprender de los errores, me permite fomentar la participación. El método de las 5 S, bueno, el método de las 5 S es una herramienta de la mejora continua que está buenísima. Esta se va a dar en la próxima capacitación, el miércoles que viene, ahí se va a hablar de trabajo en equipo, de división de tareas. Bueno, en esta capacitación se va a dar la herramienta de las 5 S, ¿sí? Que es una herramienta de la mejora continua. Y la verdad que yo la súper recomiendo porque es una herramienta muy simple, muy fácil de aplicar en sus emprendimientos y les va a dar muchísimo, o sea, muy buenos resultados, da muy buenos resultados, ¿sí? Para el orden, para mantener el orden en el espacio de trabajo. Bueno, están muy buenas las 5 S. Otro de los principios es que nos permite usar la creatividad para encontrar soluciones de bajo costo. Claro, al estar todo el tiempo buscando mejoras, nos volvemos súper creativos para encontrarle soluciones a los problemas, ¿sí? Y encima soluciones de bajo costo, así que nos volvemos súper creativos encontrando soluciones a los problemas. Y fundamentalmente, esta herramienta hace que no dejemos nunca de buscar la mejora, ¿sí? Estamos todo el tiempo tratando de mejorar todo. Así que bueno, esos son los principios entonces de la metodología Kaizen. Bueno, ¿cómo la podemos aplicar?
A ver, Kaizen nos dice que aquellas actividades que le agregan valor a nuestro producto, tenemos que mejorarlas, tenemos que optimizarlas. Y aquellos recursos también tenemos que optimizarlos. Y aquellas actividades que no le agregan valor a mi producto, las llamamos ineficiencias o desperdicios y a esas tenemos que eliminarlas. Bueno, ¿y cómo hacemos todo esto? Acuérdense, las actividades que agregan valor a su producto, ¿cuáles son las actividades que le agregan valor a su producto? Son aquellas actividades que transforman la materia prima, ¿sí? Esas actividades tenemos que mejorarlas, tenemos que optimizarlas, tenemos que buscarle la vuelta para mejorarlas. Y aquellas que no le agregan valor al producto, tenemos que eliminarlas. Ahora vamos a ver cuáles son las actividades que no le agregan valor al producto. Bueno, ¿cómo empezamos a hacer esto? ¿Cómo podemos lograrlo? Primero, lo que ustedes tienen que hacer es tener bien identificado su proceso productivo, ¿sí? Tienen que analizarlo, tienen que armarlo, tienen que escribirlo, tienen que conocer bien cómo es su proceso productivo, cuáles son todas las operaciones que van realizando ustedes en su proceso, ¿sí? Lo tienen que conocer bien, tienen que tener bien identificado su proceso. Ahí en el proceso productivo vamos a ir viendo cada una de las actividades y vamos a ir viendo cuál le agrega valor a mi producto y esa que le agrega valor tenemos que mejorarla, tenemos que optimizarla. Y aquella que no le agrega valor, que nosotros la vamos a llamar ineficiencia, esa hay que eliminarla, ¿sí? O hay que tratar de reducirla lo máximo posible. Y por ahí es medio difícil ver cuáles son las actividades que no le agregan valor a mi producto. Es difícil verlo en un proceso productivo. ¿Cuáles son aquellas que tendríamos que eliminar? Bueno, entonces yo lo que hice fue traerles, hay un montón de actividades que no le agregan valor a los productos. Pero yo acá lo que hice fue hacerles un resumen, ponerles, digamos, las más importantes, las que yo quiero que ustedes tengan en cuenta, porque por ahí son las más fáciles de ver, son las que ustedes van a poder detectar más fácil en sus procesos productivos. Y estas, ahora vamos a hablar de cada una de ellas, estas tenemos que eliminarlas. A estas actividades nosotros le llamamos desperdicios o le llamamos ineficiencias, ¿sí? Tenemos que tratar de eliminar. Y si no se pueden eliminar, tenemos que tratar de reducirlas. Vamos a empezar por acá abajo, mira. Tenemos acá transporte. ¿Cuándo decimos que el transporte es un desperdicio? No le agrega valor. Bueno, piensen ustedes cuando están en el proceso productivo, ¿sí? Cuando están armando su producto, piensen ustedes cuando llevan el material, cuando lo transportan de un lado para el otro, y porque la verdad que me queda más cómodo colocar el material en aquella mesa y yo vuelvo, sigo trabajando en esta mesa y vuelvo a traer el material para acá. Ese transporte de llevar y traer el material a nosotros no nos está agregando valor. Entonces, eso tenemos que tratar de eliminarlo. Por ejemplo, en mi emprendimiento, vamos a continuar con el ejemplo que habíamos visto, ¿sí? Que en mi emprendimiento de pizzas, en mi pizzería. Bueno, imagínense, yo estoy haciendo la masa, ya tengo la masa lista, tengo que comenzar a, no sé, hacer la salsa, por ejemplo, la salsa que le voy a colocar arriba a la prepizza. Bueno, tengo la prepizza lista, por ejemplo, y la llevo, la verdad que me ocupa lugar en la mesa, ¿sí? Entonces la voy a llevar a la prepizza a otra mesa, a una mesa que tengo en el extremo de la cocina. La dejo allá porque la verdad que me es más cómodo que la prepizza espere allá hasta que yo termine de cortar el queso, hasta que yo termine de hacer las cosas. Una vez que ya tengo todo listo, voy, la busco, vuelvo. Bueno, eso de andar con el material de un lado para el otro y lo dejo en un lado porque la verdad que me queda más cómodo que mi material esté allá esperando para después seguir con el proceso, ese transporte de llevar y traer el material no le agrega valor a mi producto, no le agrega valor, ¿sí? Entonces, para nosotros lo consideramos una ineficiencia, un desperdicio. Tenemos que eliminarlo, ¿sí? Tenemos que buscar la vuelta para eliminarlo o, en su defecto, si no se puede eliminar, para reducirlo. Ese transporte de material tenemos que reducirlo, ¿sí? Por ejemplo, a ver, veamos otro ejemplo. Yo tengo un emprendimiento, a ver, un taller de costura, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un taller de costura. Bueno, y yo estoy
confeccionando camisas, ¿sí? Yo estoy confeccionando camisas en mi taller de costura, yo tengo mi mesa donde realizo el corte, bueno, y por ejemplo hago las mangas, ¿sí? Yo tengo las mangas de mi camisa ya listas, y ahora tengo que seguir tengo que seguir confeccionando los cuellos, y después uno todo, bueno, y hago la camisa. Ya tengo las mangas listas, y antes de comenzar con el cuello, voy hasta el otro extremo del taller, en donde tengo una silla, y ahí apoyo las mangas para que esperen a yo tener listos los cuellos para después unir todo con la camisa. Después tengo que ir, volver, buscar las mangas, volver a la mesa. Bueno, ese transporte de llevar, traer las mangas, el cuello, la camisa, no, eso hay que reducirlo, hay que eliminarlo, ¿sí? Tengo que buscar la vuelta para tener todo cerca, para tener todo al alcance de la mano y para yo no tener que estar transportando material, porque el transporte ya sabemos que no le agrega valor a mi producto, ¿sí? Tenemos que eliminar el transporte. Otra de las actividades que no le agregan valor a mi producto y que tenemos que tratar de eliminar es lo que se llama movimiento innecesario. Sería parecido al transporte, pero en este caso sin llevar material. Es el movimiento de la mano de obra, ¿sí? Es mi movimiento, cuando yo me muevo de un lado para el otro buscando, por ejemplo, herramientas, ¿sí? Yo estoy elaborando las pizzas, yo estoy haciendo la pizza, estoy cocinando la pizza y resulta que tengo que ir a buscar, no sé, necesito una cuchara. Voy a donde está el cajón de los utensilios, que es en una punta de la cocina, busco la cuchara, resulta que la cuchara no estaba en su lugar, así que voy a buscarla, está en el otro extremo, la busco. Todo eso es pérdida de tiempo, ¿sí? Es pérdida de tiempo, son movimientos innecesarios. Es cuando la persona está moviéndose durante el proceso productivo buscando algo o porque, bueno, se tiene que trasladar a otra actividad, a otra etapa, digamos, del proceso productivo que le queda muy lejos. Bueno, ese movimiento también es movimiento innecesario, que tenemos que eliminarlo. Entonces tenemos que buscar la vuelta para que en mi lugar de trabajo yo tenga todo al alcance de la mano, ¿sí? Todas las herramientas que yo necesito para esa tarea, yo tengo que tenerlo al alcance de la mano, justamente para eliminar los movimientos innecesarios, ¿sí? Otra de las actividades que no le agregan valor a mi producto, que sería un desperdicio o una ineficiencia, son los defectos, ¿sí? Son aquellos productos inutilizables, ¿sí? Eso también hay que eliminar. Las esperas. La espera es el tiempo inactivo que yo tengo entre una tarea y otra dentro del proceso productivo. A ver, por ejemplo, seguimos con el ejemplo de las pizzas. Yo yo hago la masa, hago la prepisa y tengo un compañero, una persona que me ayuda, que trabaja conmigo, que él hace, por ejemplo, la salsa. Bueno, y resulta que yo terminé ya mi parte, ya tengo la prepisa lista, estoy esperando que él termine la salsa para colocársela y él se demora un poco más, ¿sí? Entonces hace que yo espere, yo ahí tengo un tiempo inactivo, yo tengo que esperar para continuar el proceso productivo, tengo que esperar la actividad de él, ¿sí? Bueno, ese tiempo innecesario que yo tengo, ese tiempo inactivo que yo tengo, también es un desperdicio, es una ineficiencia que yo tengo que eliminar. Por ejemplo, en el caso del taller de costura, ¿sí? Yo hago las mangas, mi compañero hace los cuellos y tenemos que los dos terminar para poder ensamblar y poder fabricar las camisas, ¿no? Poder confeccionar las camisas. Bueno, resulta que yo terminé las mangas rápido y tengo que esperar a que mi compañero termine con los cuellos, ¿sí? Para después ensamblar todo. Y paso un rato porque le llevó un poquito más de tiempo y yo ahí mientras estoy esperando, tengo ahí un tiempo inactivo esperando para poder continuar con el proceso productivo. Bueno, esa espera, lo que se le llama esa espera, ese tiempo que yo estoy teniendo ahí inactivo, también es un desperdicio, también tenemos que eliminarlo. Ya vamos a ver la forma en que podemos eliminar todas estas actividades. Otra de las actividades que tampoco le agregan valor, otra de las cuestiones que tampoco le agregan valor es la sobreproducción. La sobreproducción es cuando producimos, cuando fabricamos producto terminado en exceso, ¿sí? Está bien tener stock de producto terminado, está muy bien, sí, pero no en exceso.
para la mejora continua, para el Kaizen, tener producto terminado en exceso es un desperdicio, es una ineficiencia, porque corremos el riesgo de que no lo vendamos, ¿sí? Pase mucho tiempo y no lo vendamos. Entonces, está bien tener stock de producto terminado, pero no en exceso. Ocurre lo mismo con la materia prima, y esto vendría a ser inventario, ¿sí? El inventario es cuando tenemos mucho stock de materia prima. Hoy en día, por ahí decimos, bueno, como mañana va a aumentar la materia prima, me voy a estoquear, ¿sí? Voy a comprar materia prima de más para tener durante un tiempo porque después aumenta. Bueno, eso está bien tener un stock de materia prima, pero no en exceso. Y acá lo que nos dice esta metodología, esta herramienta, es que tenemos que tener cuidado de cuando utilicemos la materia prima en el proceso productivo, tengamos en cuenta el precio de la materia prima en ese momento que nosotros la estamos utilizando y no cuando la compramos, porque quizás la compramos hace muchísimo tiempo y hoy en día vale mucho más. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta el precio con que la compramos y le aplicamos ese precio, digamos, a nuestro producto, lo vamos a vender mucho más barato de lo que realmente sale, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta el precio de la materia prima al momento que la estamos utilizando. ¿Sí? Entonces, está bien que tengamos un stock de materia prima, está muy bien, pero no en exceso. Y tenemos que tener en cuenta esto que les decía recién del precio. Bueno, y la última actividad que no genera valor a mi producto, digamos, es el sobreprocesamiento. Es hacer varias veces la misma tarea sobre mi producto. Cuando yo hago varias veces la misma tarea, que no tiene sentido, no le estamos agregando absolutamente nada. Por ejemplo, a ver, en la confección de las camisas, por ejemplo, yo estoy cosiendo la manga, ¿sí? Y la quiero reforzar un poquito más, entonces la vuelvo a coser. Y la quiero reforzar un poquito más, entonces la vuelvo a coser. Bueno, ahí eso es sobreprocesamiento, no le estoy agregando nada, o sea, no tiene sentido, ¿sí? Son esas tareas que hacemos de más y que no le están agregando valor, ¿sí? No tienen sentido. Bueno, entonces resumiendo, estas serían las actividades, algunas de las actividades que no agregan valor a mi producto. Entonces, nosotros tenemos que identificarlas en nuestro proceso productivo, tenemos que identificarlas y tenemos que eliminarlas, ¿sí? Y si no podemos eliminarlas, tenemos que tratar de reducirlas, ¿sí? Bueno, me olvidé decirles algo al principio y es que en este momento el chat se encuentra, no está activo, ¿sí? Está inactivo. Bueno, cualquier duda que ustedes vayan teniendo, vayan anotando. Y cuando termine la capacitación, vamos a activar el chat y ahí me van haciendo todas las preguntas que ustedes quieren o me pueden compartir alguna experiencia que me quieran contar. Pero bueno, todo eso al final de la capacitación, ¿sí? Si les van surgiendo dudas, vayan escribiéndolas, vayan anotándolas, así no se las olvidan. Y cuando activamos el chat, ahí me las comparten, ¿sí? Las vamos viendo. Bueno. ¿Cuáles serían los beneficios de implementar Kaizen? Que es lo que estuvimos viendo, ¿sí? En mi emprendimiento. ¿Cuáles serían los beneficios de que yo implemente la mejora continua en mi emprendimiento? Bueno, tenemos un montón de beneficios, son muchísimos, pero acá les hice un resumen, ¿sí? Les puse como los más importantes. Bueno, primero, si yo aplico mejora continua en mi emprendimiento, voy a poder realizar cambios económicos, volvemos a lo mismo, son cambios pequeños que yo hago, son cambios que no me llevan, o sea, que son muy simples, son fáciles de implementar y fundamentalmente son económicos, ¿sí? Y de bajo riesgo. Esa es la ventaja fundamental que tiene esta metodología, ¿sí? Que son cambios, son mejoras que yo hago, pero no necesito grandes inversiones. Son cambios simples, cambios fáciles, ¿sí? Y fundamentalmente económicos. Otro de los beneficios, otra de las ventajas que yo tengo si yo implemento mejora continua en mi emprendimiento es que empodera a las personas trabajadoras para realizar cambios positivos. Esta herramienta me permite contagiar. Imagínense si yo estoy todo el tiempo buscando mejorar mi lugar de trabajo, mi proceso productivo. Esto contagia al resto de mis compañeros y al resto de mis socios del emprendimiento. Es una herramienta que contagia al resto a buscar la mejora continua. Otro de los beneficios es que
personaliza los procesos, ¿sí? Yo los cambios que realizo, los cambios, las mejoras, las hago en función a mi proceso productivo. Por eso yo les decía que ustedes tienen que identificar, tienen que conocer bien cada una de las tareas de su proceso productivo. Y sobre eso vamos a ir trabajando. Aquellas actividades, volvemos a recordar lo que dijimos anteriormente, aquellas actividades que le agregan valor a mi producto, las vamos a mejorar, las vamos a optimizar. Y aquellas actividades que no le agregan valor, que fueron las que vimos recién, las tenemos que eliminar. Entonces, esto hace que nuestro proceso productivo quede personalizado. O sea, los cambios son muy personalizados. Los cambios que yo haga me van a servir solo a mí y a mi proceso productivo. No le va a servir a otro emprendimiento, porque seguramente otro emprendimiento funciona de otra forma. Tiene, no sé, distinta cantidad de empleados, tienen un proceso productivo distinto. Por eso, esta herramienta lo que hace es personalizar los procesos, ¿sí? Es otra de las ventajas entonces que tenemos al implementar esta herramienta. Bueno, y la última ventaja que yo coloqué acá es fomenta la curiosidad y el ingenio. ¿Sí? Al estar todo el tiempo viendo qué podemos mejorar, encontrando problemas y tratando de solucionarlos, hace que nos volvamos sumamente curiosos, ingeniosos para ver qué solución podemos darle y fundamentalmente creativos. ¿Sí? Esa sería entonces otra de las ventajas que tiene esta herramienta si nosotros la implementamos en nuestro emprendimiento. Bueno, acuérdense de anotar entonces todas las dudas que vayan teniendo, así al finalizar la capacitación las vamos viendo cada una de ellas. Bueno, ahora vamos a ver esta herramienta que se llama ciclo de Deming. No sé si lo han escuchado nombrar, no sé si ya lo conocen. Bueno, esta herramienta que fue creada por un señor de apellido Deming, por eso se llama ciclo de Deming. Esta herramienta lo que nos permite es poder implementar la mejora continua en lo que acabamos de ver en nuestro emprendimiento todo el tiempo, ¿sí? Si yo quiero aplicar Kaizen en mi emprendimiento, tengo que implementar esta herramienta que se llama ciclo de Deming. Como dice esta presentación, es una metodología de gestión que tiene como objetivo la mejora continua de los procesos mediante la disminución de fallas, aumento de eficiencia, solución de problemas y eliminación de riesgos potenciales. ¿Sí? Esta herramienta también es conocida como PDCA, ¿sí? Se llama ciclo de Deming o PDCA. Estas siglas son de estas palabras en inglés. Miren, la P es de plan, la D es de do, la C es de check y la A es de act. Esta herramienta está formada por 4 etapas. Planificar, hacer, verificar y actuar. Esas 4 etapas son las que forman mi ciclo de Deming, ¿sí? Planificar, hacer, verificar y actuar. Si yo quiero implementar esta herramienta en mi emprendimiento, yo tengo que pasar por cada una de estas etapas, ¿sí? Por cada una de estas fases. Y se comienza con planificar, con la primera. Comenzamos planificando. Bueno, ¿y qué sería la etapa de planificar? En esta etapa yo lo que tengo que hacer es analizar el estado actual de mi emprendimiento, es decir, cómo estoy trabajando hoy en día, cómo es mi proceso productivo hoy en día, ¿sí? Y tengo que, una vez que tengo mi proceso, cómo estoy trabajando, una vez que lo analizo, identifico problemas, ¿sí? Ahí es donde voy a identificar problemas y oportunidades de mejora. Es decir, en esta etapa yo tengo que ver qué puedo mejorar y cómo puedo hacerlo, ¿sí? En esta etapa de planificación es donde veo qué puedo mejorar y cómo lo hago, cómo lo mejoro. Por ejemplo, a ver, volvemos al ejemplo de mi pizzería, de mi emprendimiento de pizzería, ¿sí? De mis pizzas. Bueno, resulta que yo estoy en esta etapa de planificación y yo me doy cuenta que en mi proceso productivo
tengo mucho movimiento, ¿sí? ¿Se acuerdan que una de las actividades que habíamos visto que no agrega valor a mi producto y que tenemos que tratar de eliminar era el movimiento innecesario es cuando yo me muevo, ¿sí? Cuando yo camino, cuando yo ando sin agregarle valor a mi producto. Bueno, en mi pizzería me doy cuenta que yo tengo mucho movimiento innecesario, porque no encuentro las herramientas, porque no encuentro los utensilios, porque no encuentro el repasador que necesito para agarrar la fuente, porque bueno, yo tengo mucho movimiento, ¿sí? Entonces ahí identifico mi problema y le tengo que buscar una posible solución. En esta etapa, entonces, en la etapa de planificación, veo qué puedo mejorar y cómo. Le tengo que buscar una posible solución a este problema. Por ejemplo, se me ocurre, no sé, colocar en mi mesa, en la mesa donde yo donde yo elaboro las pizzas, se me ocurre colocar un cajón. En la misma mesa, entonces, coloco un cajón, ¿sí? Un cajoncito en donde yo ahí voy a colocar todos los utensilios y todas las herramientas que yo necesito para la elaboración de mi producto, para elaborar mi producto. Entonces, me quedan más a mano las herramientas. Yo ahora, en mi proceso productivo, no voy a andar buscando las herramientas de un lado para el otro, las tengo a mano, ¿sí? Entonces estoy eliminando el movimiento innecesario, estoy haciendo un cambio, ¿sí? Bueno, esto es en la etapa de planificación. Yo entonces identifico mi problema, veo que tengo mucho movimiento innecesario y veo cómo lo puedo solucionar. Se me ocurre colocando un cajoncito, un canastito en donde tenga todas las herramientas. Ojo que los cambios que yo haga tienen que ser cambios que puedan permanecer en el tiempo. Yo por disminuir, por ejemplo, el movimiento innecesario, no puedo colocar, por ejemplo, una mesita de apoyo en el medio del pasillo por donde pasa toda la gente. No, tiene que ser un cambio que yo pueda mantenerlo en el tiempo y que siempre pueda quedar ahí, ¿sí? Bueno. Luego de planificar, o sea, luego de ver qué puedo cambiar y cómo lo puedo cambiar, paso a la etapa de hacer, de ejecutar. Acuérdense que habíamos dicho que esta herramienta estaba formada por 4 etapas. Planificar, la segunda era hacer. Ahora estamos en la etapa de hacer. ¿Qué hago? Implemento justamente lo que planifiqué, ¿sí? Yo planifiqué colocar entonces un canastito, un cajón, una caja donde tenga mis herramientas en mi puesto de trabajo. Bueno, lo implemento, lo hago, lo coloco, ¿sí? Y tengo que medir la productividad antes de hacer el cambio que estoy haciendo. Antes de hacer el cambio veo cuántas pizzas hago por día, ¿sí? ¿Cuánto producto fabrico? Bueno, mido la productividad, que ya habíamos visto cómo se calculaba la productividad antes de realizar el cambio. En la etapa de hacer, hago el cambio, implemento el cambio que yo planifiqué, lo hago. Y ahora mido la productividad, ¿sí? Resulta que sin el cambio que yo había hecho, sin colocar el cajoncito, yo hacía, volvemos a lo mismo, 10 pizzas por día, ¿sí? Yo hacía 10 pizzas por día, mi productividad era 10 sobre 1, y resulta que ahora, colocando el cajoncito, gano tiempo porque ya no ando de acá para allá buscando las herramientas, esa mejora, esa optimización en mi tiempo de producción me lleva a que yo por día pueda fabricar más, pueda hacer más pizzas, ¿sí? Entonces ahora con ese cambio que yo hice de mi cajoncito, que coloqué las herramientas cerquita de mi puesto de trabajo, con ese cambio que yo hice, resulta que ahora en vez de hacer 12 pizzas, en vez de hacer 10 pizzas, hago 13 por día, ¿sí? Mi productividad aumentó, mejoré mi productividad. Entonces, ahora pasamos a la etapa de verificación. Yo acá lo que tengo que hacer es controlar, yo comparo lo que había planificado con lo que realmente hice. Comparo la productividad que tenía al principio con la productividad que tengo luego de realizar el cambio, luego de realizar mi mejora. Y veo qué pasa. En mi ejemplo, yo al principio hacía 10 pizzas por día. Resulta que con mi cambio, yo ahora hago 12 pizzas por día, siendo un solo recurso. Soy yo sola la que estoy haciendo las pizzas. Bueno, entonces la productividad me está indicando que mi cambio es bueno, que a mí me conviene, ¿sí? Porque aumenta mi productividad. Aumento mi producción manteniendo los recursos, ¿sí? Entonces, esto me hace ver
que mi cambio fue bueno, fue positivo, a mí me conviene realizar ese cambio. Esta comparación la hacemos en la etapa de verificación. Y luego pasamos a la cuarta etapa, que es actuar. ¿Qué hacemos en esta etapa? Tomamos la decisión. Luego de haber planificado, de haber hecho el cambio, de haber comparado los resultados, ahora tomo la decisión. Decido, ¿dejo el cambio o no? Porque quizás el cambio que yo hice no es bueno, ¿sí? Yo mido la productividad y la verdad que no me conviene realizar ese cambio. Bueno, puedo volver hacia atrás, entonces puedo volver hacia atrás y no realizo el cambio. O en este caso, en el caso de mi ejemplo, sí me conviene realizar el cambio, ¿sí? Porque mi productividad aumentó, mejoré la productividad. Entonces, yo decido realizar el cambio. Y esa decisión, que yo decido, digamos, realizar el cambio, es estandarizarlo, ¿sí? Yo lo tengo que dejar ahí siempre, siempre, siempre. Y luego, ¿qué pasa? Volvemos a planificar, porque recuerden que esto es un círculo, es un ciclo, ¿sí? Es mejora continua. Una vez que yo tomo la decisión de dejar el cambio o no dejarlo, vuelvo a planificar. ¿Qué significa eso? Vuelvo a analizar cómo estoy trabajando y vuelvo a buscar qué problemas puedo solucionar. Por eso se llama mejora continua. Esto es algo que no termina nunca. Estoy siempre mejorando, estoy siempre analizando cómo estoy trabajando, estoy siempre buscando problemas para mejorar, estoy siempre implementando cambios, comparando, viendo a ver si me conviene o no me conviene realizar el cambio y finalmente decidiendo si lo dejo o no lo dejo. Y vuelvo a planificar y así sucesivamente. Por eso esto es un ciclo, ¿sí? Esto es mejora continua. Estoy continuamente mejorando. Esto entonces que acabamos de ver es la herramienta llamada ciclo de Deming, ¿sí? Planificar, hacer, verificar y actuar. Son esas 4 etapas que hay que hacerla continuamente, todo el tiempo. Yo aplicando esta herramienta en mi emprendimiento, estoy aplicando la mejora continua, ¿sí? Bueno, continuando con la capacitación, espero que me vayan entendiendo, espero que estemos bien. Vuelvo a repetir, cualquier duda van anotando, ya lo vemos cuando termine, ya nos falta poquito para terminar, ya este es el último tema, y ahí vemos todas las dudas que tengan, ¿sí? Bueno, esta herramienta que vamos a ver ahora se llama distribución de plantas, ¿sí? O layout. ¿Qué es el layout? Es el espacio de trabajo, es el espacio físico donde yo realizo mi actividad productiva, ¿sí? Por ejemplo, en mi emprendimiento, en la pizzería, por ejemplo, mi layout es donde está, el espacio físico es la cocina, sería la cocina donde yo elaboro las pizzas, donde yo llevo adelante mi actividad productiva. Es el espacio físico en donde está mi mesa de trabajo, en donde está el horno, en donde está la heladera, donde yo guardo las materias primas, en donde está mi estante, en donde yo guardo las herramientas que utilizo, ¿sí? Todo ese espacio físico, en este caso sería toda la cocina, se llama layout, ¿sí? Es el espacio físico donde yo realizo mi actividad productiva. Por ejemplo, el espacio físico, el layout puede ser un taller. En mi taller de costura es todo el taller, ¿sí? Es el espacio físico donde yo confecciono las prendas de vestir. Puede que un layout sea simplemente un escritorio, ¿sí? Un escritorio o una mesa en donde yo realizo mi actividad, donde yo realizo mi producto, ¿sí? Es el lugar donde yo realizo mi actividad productiva. Y la distribución de planta es una herramienta que a mí me sirve para mejorar mi espacio de trabajo, ¿sí? Esta herramienta es una herramienta de mejora continua que a mí me sirve para mejorar mi espacio de trabajo, ¿sí? Implica un ordenamiento físico de los elementos, requiere espacio para movimiento de materiales, almacenamiento, procesos y servicios relacionados.
Recuerden que habíamos visto entre las actividades que necesitamos eliminar o disminuir en nuestro proceso productivo, habíamos visto el tema del transporte, el tema de los movimientos innecesarios, el tema de las esperas. Bueno, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando hacemos la distribución de la planta. Cuando hablamos de distribución de la planta es cómo distribuimos en nuestro espacio de trabajo, cómo distribuimos cada uno de los equipos que forman parte de nuestro proceso productivo, ¿sí? ¿Dónde colocamos la mesa? ¿Dónde colocamos el horno? ¿Dónde colocamos la heladera? ¿Dónde colocamos cada uno de los equipos o de las máquinas que forman parte de mi proceso productivo, ¿sí? ¿Y por qué es importante cómo distribuimos la planta? ¿Por qué es importante? Bueno, porque justamente esto nos va a permitir reducir los transportes y los movimientos innecesarios que habíamos visto, que eran actividades que no le agregaban valor a mi producto y que tenemos que tratar de eliminar o que tenemos que tratar de reducir. Bueno, una forma de reducirlo es haciendo una buena distribución de plantas. Y yo tengo que tener en cuenta eso cuando yo hago mi distribución de planta. Tengo que tener en cuenta que yo tengo que eliminar el transporte o reducirlo lo máximo posible, ¿sí? Yo tengo que tratar de utilizar el espacio físico que yo tengo de la forma más eficiente posible. Los movimientos tienen que ser según distancias mínimas. Tengo que mejorar la circulación del trabajo a través del espacio físico. Utilización efectiva de todo el espacio. Fíjense que hay veces acá en la utilización efectiva de todo el espacio, hay veces que no tenemos en cuenta el espacio en altura, ¿sí? El espacio en altura. Por ejemplo, yo estoy trabajando, tengo mi puesto de trabajo, no sé, tengo mi mesa, tengo mi escritorio, y la verdad que tengo las herramientas bastante lejos. Me gustaría traerlas un poquito más cerca, justamente para eliminar el transporte, para eliminar el que habíamos visto el movimiento innecesario. Bueno, necesito traerlas un poquito más cerca, las herramientas, pero la verdad que no tengo lugar donde colocarlas, no tengo lugar donde poner una mesa donde están mis herramientas. Bueno, recuerden que tenemos el espacio en altura, es decir, yo puedo colocar una repisa a una determinada altura, obviamente que me quede a mano y no que tenga que ir a buscar un banquito para poder llegar a mis herramientas, no, tiene que quedarme a mano. Pero yo puedo colocar una repisa y mis herramientas las puedo colocar en altura, ¿sí? Muchas veces no tenemos en cuenta este espacio en altura. Y es importante porque muchas veces justamente nos sirve para eso, para tener todo a mano, ¿sí? Bueno, tenemos que tener flexibilidad para facilitar los reajustes y la integración conjunta de todos los factores que afectan a la distribución. Otra cosa que quiero remarcarles es el tema de la seguridad, ¿sí? Yo cuando hago la distribución de mi planta, cuando hago la distribución de todo mi equipamiento, de todas mis máquinas, obviamente que tengo que tener como algo fundamental el tema de la seguridad. No por tener las herramientas cerca, que me queden a mano, yo voy a colocar, por ejemplo, una mesa de apoyo, en donde yo coloque mis herramientas, al medio del pasillo, donde yo paso a cada ratito y me estoy pegando todo el tiempo con la punta de la mesa y ya tengo un moretón enorme. Bueno, no sería ese el lugar donde va. Si yo no tengo lugar, tengo que tratar de reducir el movimiento, pero tengo que tener en cuenta ese tema, el tema de la seguridad. Por ejemplo, por tener cerquita también, no sé, mi material, coloco una mesa cerquita de un horno. Entonces, cada vez que abro el horno, la verdad que le pego a la mesa, se me está rompiendo la tapa del horno, o corre riesgo es una mesa de plástico, no es muy seguro que esté cerquita del horno. Bueno, no, tengo que hacer lo mejor posible dentro del espacio que tengo disponible, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta el tema de la seguridad. Bueno, y para finalizar esta charla, quiero mostrarles, acá tenemos un ejemplo, miren. Yo lo que les propongo a ustedes es cuando terminen esta capacitación, agarran una hoja en blanco y se ponen a dibujar su layout. Es decir, dibujan en esa hoja en blanco, esa hoja sería como su espacio de trabajo. Tienen que dibujar
cada uno de los equipos y cada una de las máquinas que forman parte de su proceso productivo. Y van dibujando todo el flujo que va haciendo, digamos, el material y ustedes, ¿sí? Y ahí, la verdad, o sea, van, por ejemplo, de la materia prima, la llevan a la tarea 1 o a la etapa 1, luego pasan a la próxima tarea, bueno, van haciendo toda la circulación, todo el proceso productivo sería. Y ahí la verdad que les va a llamar la atención porque muchas veces no tenemos en cuenta este tema de cuánto nos movemos, cuánto movimiento tenemos, cuánto transporte de material tenemos, ¿sí? Ahí es donde surge, en el dibujo que nosotros hagamos, es donde surgen los cambios que le podemos hacer a nuestra distribución de plantas, ¿sí? A nuestro layout. Bueno, en este ejemplo lo que vemos es un proceso productivo que comienza acá. Antos, no sé si me estás viendo, si se ve el cursor, entiendo que sí, ¿no? ¿Sí? Bueno, miren, este proceso productivo comienza acá. Tenemos la materia prima, esta sería la materia prima. Tenemos la operación 1, acá tenemos la máquina 1, la máquina de la operación 1. Acá tenemos un operario. La operación 1 lo que hace es transformar, miren, tenemos el ingreso de materia prima y sale las cajas, estas cajas pintadas, sale nuestro material pintado. Luego tenemos un transporte del material hasta la operación 2. Acá tenemos la operación 2, en donde tenemos un operario, tenemos una máquina donde ingresa el material y acá salen las cajas en forma de cilindros, ¿sí? Lo que hace entonces esta máquina es transformarme las cajas en cilindro. Luego tenemos un transporte hasta la operación 3. Acá tenemos la operación 3, en donde el material, creo que acá lo que hacemos es embalarlo, tenemos como una especie de embalaje, y finalmente tenemos otro transporte hasta la operación 4. ¿Sí? En la operación 4 entonces armamos las cajas. Bueno, si nosotros nos ponemos a analizar este proceso productivo, ¿qué vemos? Tenemos un montón de actividades que no le están agregando valor a nuestro producto. Miren este transporte que tenemos acá de material, acá tenemos otro transporte que no le estamos agregando valor al producto. Tenemos mucha espera, tenemos espera de material, que también habíamos dicho que era un desperdicio, algo que tenemos que eliminar, ¿sí? Una ineficiencia, tenemos espera de material, tenemos, bueno. Entonces, luego de analizar este proceso productivo y luego de haber escuchado esta capacitación, se nos ocurre que podemos realizar mejoras, ¿sí? Entonces, miren lo que hacemos. ¿Qué hicimos? El proceso sigue siendo exactamente el mismo. Tenemos la máquina 1, tenemos la máquina 2, tenemos la operación 3 y tenemos la operación 4. ¿Pero qué hicimos? Eliminamos las actividades que no le agregaban valor al producto, ¿sí? Acá, por ejemplo, podemos comparar. Miren, eliminamos todas aquellas actividades que no le estaban agregando valor a nuestro producto. Eliminamos el transporte, eliminamos la espera, ¿sí? Gracias entonces a estos cambios, no hicimos ninguna inversión. Hicimos un pequeño cambio, que ¿cuál fue? Distribuimos nuestra planta, reacomodamos, distribuimos los equipos, las máquinas. Fíjense entonces ahora cómo quedaron. No solamente eliminamos aquellas actividades que no le agregan valor al producto, sino que además lo que estamos haciendo cuando tenemos mucho transporte, algo que no les dije anteriormente, que se los quiero recalcar ahora, cuando tenemos mucho transporte de material, corremos riesgo de que haya un accidente laboral. Entonces, en este caso, no solamente estamos eliminando actividades que no le agregan valor a mi producto, sino que además estamos eliminando riesgos de accidentes, ¿sí? Miren entonces cómo quedó. Es el mismo proceso productivo, entra la misma materia prima, sale el mismo producto, tenemos las mismas máquinas, las mismas operaciones, todo lo mismo, pero lo único que hicimos fue distribuir la planta, ¿sí? Hacer una buena distribución de planta. Movimos de lugar los equipos, ¿sí? Las máquinas. Entonces, a lo que vamos volvemos a lo mismo y vuelvo a recalcar lo mismo. No necesitamos grandes inversiones, no necesitamos grandes cambios. Con pequeños cambios que nosotros hagamos, a largo plazo tenemos grandes resultados, ¿sí? En este proceso,
Obviamente que se optimizó el tiempo de producción, ¿sí? Ahora en este proceso podemos fabricar muchísimos más productos porque ya no perdemos tiempo en tanto transporte, en tanta espera, ¿sí? Acá lo que hicimos es optimizar nuestro tiempo de producción y eso hace que nuestro trabajo sea más eficiente, ¿sí? Bueno, ahora los escucho a ustedes, vamos a habilitar el chat entonces para ver las dudas que tengan, ya con esto entonces finalizaríamos. A ver, Anto me va a ayudar acá con el tema del chat, con el tema de las preguntas. Espero que se haya entendido, espero que les sirvan estas herramientas que hemos visto. Les vuelvo a repetir, la semana que viene va a haber otra capacitación el día miércoles a las 14:30, como todos los miércoles, sobre trabajo en equipo, sobre división de tareas, y allí también se van a ver herramientas de mejora continua, ¿sí? La próxima capacitación está muy relacionada a la capacitación que vimos hoy, ¿sí? A la charla esta que vimos hoy. Bueno, ya está habilitado el chat, no sé si quieren compartirme alguna experiencia, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer. Eso estoy poniendo. Bueno, me parece que los he dejado a todos callados, no sé si estarán dormidos, ojalá que no los haya dormido. Buenísimo, David nos dice todo clarísimo, bárbaro, David, esperamos que te sirva en tu emprendimiento, no sé bien de qué es tu emprendimiento, no sé bien a qué te dedicarás, pero bueno, ojalá que te sirvan estas herramientas y te invitamos a que hagas la próxima capacitación que está muy relacionada a esta, el próximo miércoles, entonces te esperamos a las 14:30 para continuar con todos estos temas, ¿sí? Bueno, muy bien, Marcela. Muchas gracias a vos por participar, por haberte conectado. Buenísimo, Marcela. Esperemos que te sirva, que puedas implementar las herramientas que hemos visto y que hagas la próxima capacitación que está muy relacionada a esto. Bueno, acá me dice Antonieta entonces que les va a compartir el código QR para que ustedes puedan descargar esta capacitación. Doy servicio y capacitación. Perfecto, buenísimo, David, me alegro un montón. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora entonces les vamos a compartir el código QR para que ustedes puedan descargar esta capacitación, ¿sí? Buenísimo, está fijado entonces el link en el chat. Me comentan acá, dice yo emprendo y la verdad que hoy me solucionó muchos problemas, buenísimo. Bueno, esa es la idea entonces y te invitamos a que te conectes el próximo miércoles a las 14:30 horas que vas a seguir solucionando un montón de otros problemas, ¿sí? Te invitamos, está muy relacionada la capacitación. Acá nos dice Mercedes que, bueno, muchas gracias por la charla y le interesa escuchar una capacitación sobre obtener el costo de los productos. Ya se dictó una capacitación sobre costos, ¿no? Y está colgada en... Bien, Mercedes, hace un par de miércoles atrás se dictó una capacitación exclusivamente sobre costos y está colgada ahora Antonieta nos va a decir. Ah, bien, está colgada en el canal de YouTube, Mercedes, para que puedas acceder a la capacitación que ya se dictó de costos. Si vos te vas arriba en el chat, en este mismo chat, tenés el link del canal de YouTube para que ingreses y ahí tenés colgadas todas las capacitaciones que se han dictado, ¿sí? Ahí está la de costos, porque la verdad que ya se dictó una de costos.
Bueno, Diego, muchas gracias. Bueno, Mercedes, te invitamos entonces a que te unas al canal de YouTube para que puedas ver entonces esa capacitación que te esté interesando. La verdad que te va a gustar mucho y te va a servir seguramente. Ahí Antonieta nos vuelve a colocar el canal. Este es Mercedes a donde tenés que ingresar. Ahí vas a encontrar la capacitación entonces que te interesa. Bueno, creo que no hay dudas. Cualquier cosita se pueden comunicar entonces con nosotros y recuerden que esta capacitación fue grabada y queda colgada en el canal de YouTube del Ministerio, ¿sí? A partir de mañana ya se puede ver esta capacitación. Bueno, muchas gracias por haberse conectado. Los esperamos el próximo miércoles, 14:30 horas, que continuamos con más herramientas que les van a servir, que van a poder implementar en sus emprendimientos. Así que bueno, los esperamos próximo miércoles, 14:30 horas, a este mismo link se tienen que unir, ¿sí? Bueno, un saludo para todos y muchas gracias.